médico y el certificado de función. ¿Ya? Miren, es común, ya, nunca faltan, que cuando nosotros terminamos la carrera, nos recibimos, ¿no? Nos recibimos, algunos hacen fiesta, otros hacen fiesta toda una semana, ¿no? Viajan, regresan, ya, ya tienen el colegio médico, su colegiatura, ¿no? Ya son médicos, colegiados por el Colegio Médico del Perú, graduados, titulados por la universidad, graduado ya eres médico, puedes ejercer tu acto médico. Pero ¿qué pasa ahí? Nos vamos a dar cuenta, porque siempre ocurre eso, que los amigos que nunca te saludaron, que los familiares que lejanos de repente, que nunca te visitaban, ahora te visitan, ahora te saludan. ¿Por qué será? Porque de repente, algunas veces, tienen una necesidad, ¿no? ¿De qué? De que de repente han faltado al trabajo, no han ido a trabajar por X motivos. Muchas veces la mayoría de ellos por enfermedad. Y si no presentan un certificado médico, les descuentan el trabajo. Entonces acuden al amigo que nunca de repente les saludaron, que con la cosa sabían que existía, pero que ahora es una persona que le puede dar un certificado médico para que esta persona pueda justificar su inexistencia. Y uno no sabe por qué no fue, ¿no? De repente sí está enfermo, de repente no. Pero en fin, acuden a ti y te dicen así, hola, ¿no? Doctorcito, doctorita, un favor, ¿no? Ayer, porque he estado mal, no fui ¿cómo se llama? A mi trabajo, o no fui a estudiar, y me están pidiendo un certificado médico para no descontarme mi trabajo, para que no me falta, porque se me acumulan. Y luego voy a tener complicaciones. Entonces recuerden a ti, ¿no? ¿Será correcto darles el certificado médico, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Diana? ¿Será correcto darle un certificado médico así creyendo lo que nos dicen? ¿Tú le darías un certificado médico, ¿no? Haciendo constancia de que ha estado enfermo. ¿Qué me dice Diana Giorgini? ¿Qué harías? O si no, ¿qué me dice Karina? Karina, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Sí, doctor. A Un ver, poco bajo, doctor, pero sí se escucha. ¿sí Sí, se escucha? doctor. No, no le daría el certificado médico, bueno, yo. Claro. Lo que pasa es de que cuando tienes esta facultad como médico, ya, de emitir un certificado médico, tú ya te estás comprometiendo con un aspecto ético y legal frente al colegio médico, con la parte ética, a la sociedad, y frente a las autoridades en el aspecto legal, muchas veces hasta penal. Entonces, esa, esa situación ocurre con frecuencia, hermanos, aunque casi no, de repente no le vas a dar a un hermano de frente, ¿no? Siempre de repente acuden a algún amigo, ¿no? Colega. Pero generalmente, pues, vecinos, conocidos, ¿no? Familiares lejanos. Entonces nos ponen en esa encrucijada a los médicos. Entonces será correcto darle así nomás, porque la normativa es clara, ¿no? Y sin embargo hay que tener en cuenta de que nosotros al estar emitiendo un certificado médico, sea para cualquier cosa, porque nosotros no vamos a emitirlo para dirigido hacia alguien, esa persona lo puede utilizar de diferente manera, ¿ya? Desde poder justificar una falta en la universidad, en el colegio de su hijo, o una inasistencia al trabajo para que no le descuenten, hasta poderlo presentar ante el Poder Judicial para decir que no puede ir a una audiencia. Entonces, estamos hablando de situaciones de repente menos graves a una ya de mayor gravedad en el aspecto de responsabilidad frente a un documento.
¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y la clase de hoy va a estar en torno a esos dos tipos de documentos, que son actos médicos. El certificado médico, algunos le llaman certificado de salud, etc. Y el certificado de función, ¿ya? Que también vamos a tocar el tema, ¿ya? El día de hoy. Bien, nosotros de repente alguna vez hemos visto esto, ¿no? Hemos encontrado. ¿Dónde lo adquiero o dónde consigo este certificado médico, esta hojita que está acá? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿qué me dice Elías? Elías, ¿dónde puedo encontrar esta hojita que está acá en el lado izquierdo? A Sí, ver. doctor. Bueno, esa hoja se consigue, bueno, nosotros mirando como pacientes que vamos a un hospital con los doctores, ¿no? Ellos tienen para Ya, hacernos la justificativa. ah, Doctor, ah, esa hoja se compra en las farmacias. también se compra en las farmacias también. Claro, muy bien. Los médicos también lo tienen, pero en general lo compramos en las Pero farmacias. lo malo es que eso tú lo puedes comprar ambulatoriamente, o sea, que vas y dices, Y no, deme un certificado médico y la farmacia ni siquiera te pide la orden del doctor, porque siempre cuando tú vas a tu seguro, por decir así, y quieren darte, te dicen, vaya a comprar un certificado médico y te vas a cualquier farmacia y te lo dan, ya, pero no te preguntan para qué es, eso es lo malo, así creo. es. Lo que pasa es que la normativa está. El problema es que las personas lo utilizan de una manera no adecuada, ¿no? Claro, ¿Y y las cuánto cuesta? farmacias también, 15 soles está. Y de las 15 soles. farmacias lo venden nomás, o sea, ni siquiera piden un certificado, algo Una que les orden escrito, médica. no una orden, ¿no? Una orden, no piden. Lo venden así de manera, ¿no? Bueno, pero la ley está, como le digo, pero las personas no lo utilizan de una manera no tan adecuada posible, ¿no? Porque cualquiera puede comprarlo. Yo que nunca he ido de repente no he estado enfermo, no puedo comprarlo. Entonces, Pe- esa Pero, situación hace de... Sí, dime, pero adelante. doctor, eso siempre quise preguntar, eso lo venden en las farmacias, pero no hay un auditor así cuando van a las farmacias a hacer, ¿no? Que diga que pidan que para venderlo tienes porque eso tiene su código, y según, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, la Cayetano tiene una región, del Callao tiene otra, o sea, según el lugar tiene un código, entonces eso no pasa por una auditoría o por algo. No, lo que pasa es de que, claro, la auditoría va al que lo emite, ¿no? O sea, al médico que va a rellenar esto de acá y que va a firmar sobre todo, ¿no? De hecho, hay casos en los cuales se falsifica la firma del médico, ¿no? Pero ahí viene ya los aspectos jurídicos. Miren, acá está, como tú dices, ¿no? Acá está el Consejo Regional. En nosotros nos corresponde el Consejo Regional 3, ¿no es cierto? Ahora, el aspecto del contenido y de la firma es la responsabilidad de quien lo emite, ¿no? Ellos, por eso es que el colegio médico, pues, como un afán, pues, de tener algún ingreso, lo expende, ¿no? O sea, lo pone a disposición de la comunidad a través de ¿cómo se llama? De las farmacias, como ustedes dicen, ¿no? Ahora, ellos lo expenden, o sea, lo venden, pero ahí viene el problema, la responsabilidad de quien lo llena, ¿no? Y Ah, de quien lo ya. firma. Es- el colegio médico va a estar regulando de acá, este documento, pero sobre todo al colegiado que lo está haciendo. Porque de repente puede ser que lo hayan falsificado. De hecho, hay falsificaciones de firmas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el certificado médico. El certificado médico es un documento. Es un documento que da fe, que certifica la salud o la enfermedad de una persona, ¿no? Para los fines que esta persona, que este paciente va a requerir. Entonces viene del latín certificat. Es algo cierto. Claro, nadie duda de lo que el médico ha puesto ahí, hasta que se demuestra lo contrario. Es un documento que asegura la verdad bajo fe, ¿no? La palabra de quien lo hace, de quien lo firma, de quien lo otorga, de quien lo certifica, ¿ya? Este documento va a ser emitido, certificado, escrito por un profesional de la medicina. Claro, lógicamente tiene que ser un profesional que ha lado con todas las características de la ley para ejercer la medicina, ¿no? Va a ser ejercido libremente, algunas veces por mandato judicial en el aspecto de que nosotros, por ejemplo, como médicos legistas vamos y podemos constatar la salud o enfermedad de una persona que está en un proceso judicial, ¿ya? Ahí nos manda el Poder Judicial. Ya, aquí tiene la característica de que en este formato, en este papel, de manera concreta, sucinta, se da la constancia de la salud o enfermedad de una persona, ¿ya? Tiene que ser veraz, actual, contemporánea,
ya, de esta persona viva. Lógicamente, si está muerta ya viene el certificado de función, que vamos a ver después. Entonces es un documento que da la veracidad de un acto médico, de un hecho médico, ¿ya? Su finalidad es dar fe o acreditar ante un tercero, ante una empresa, ante una institución o ante incluso la autoridad judicial, el estado ya sea de salud o enfermedad ya, de una persona. Tiene varias características, como ustedes ven ahí. Tiene varias características. Por ejemplo, es sumario. ¿Qué quiere decir que sea sumario? Es concreto, es corto. No es como un informe médico. Va a constar de varias partes, como vamos a ver en un ratito, ¿no? En la que básicamente se va a poner el nombre y apellido y DNI de la persona, del evaluado, del paciente en este caso, el que ha requerido el acto médico. Va a constar el colegio médico del profesional que lo está emitiendo, el diagnóstico o los diagnósticos y el tratamiento, en este caso, del alcance del descanso médico, que generalmente por eso lo piden. ¿Ya? La fecha de evaluación y de donde empieza el descanso médico, la firma y sello ¿cómo se llama? Del médico que lo va que lo está emitiendo. ¿Ya? Entonces, este documento pues es emitido por los médicos, ¿ya? Es dispositivo porque en este caso tiene efectos jurídicos, porque va a dar un derecho de descanso médico a la persona que lo va a aportar. Es gratuito, no se cobra por este certificado médico, por la emisión del certificado médico. ¿Por qué? Porque es la continuación de un acto médico. Yo evalúo a un paciente y dentro de esa evaluación le doy el certificado médico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, vamos a ir a la parte contraria, es que hay médicos que venden certificados médicos, como vamos a ver. Es probatorio, ¿ya? ¿Por qué es probatorio? Prueba la salud o enfermedad, en este caso, de una persona ante, por ejemplo, una institución o una autoridad. Es requerible, ¿ya? Es requerible por una persona que está siendo evaluada, que ha recibido un acto médico. Yo lo requiero, ¿ya? Es derivado. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué quiere decir que sea derivado? Que deriva de un acto médico, ¿ya? O sea, yo hago una certificación de salud o enfermedad porque previamente he hecho un examen físico, visto el paciente, ¿ya? Es actual o contemporáneo, porque yo evalúo en la actualidad la salud o enfermedad de un paciente y emito el certificado médico. No se da de hechos pasados, no se da un certificado médico o un certificado de salud de hechos pasados, del año pasado. Es impersonal en relación a quien va dirigido. No va dirigido a nadie, o sea, no va dirigido de manera personal a una institución o a una persona. Es por eso que él puede utilizar de diversa manera, ¿no? Lo puede presentar para para el trabajo, ¿no? Para su empleador, para su institución, en su colegio, para que de repente justifique una falta a un alumno, ¿no? O como le digo, el mismo formato también lo puede presentar ante el Poder Judicial en este caso, justificar una inexistencia, una audiencia, un juicio. De ahí que, siendo impersonal, o sea, que no estando dirigido a alguien en especial, tenemos que tener todas las precauciones posibles para la emisión, para la redacción, ¿sí? Es informal debido a que no hay una formalidad legal en cuanto a la emisión la forma de la emisión o la forma de lo que vamos a escribir, ¿ya? Es instrumental debido a que tiene que darse por escrito, ¿ya? Tiene que darse por escrito, como un documento escrito, ¿no? Es impersonal en relación al profesional que lo expide. Bueno, no necesariamente tiene que haber una relación, un contacto directo médico-paciente. Algunas veces, en ausencia del médico tratante, incluso mediante un hospital,
mediante el análisis de la historia clínica, los datos de historia clínica, se puede dar un certificado médico también. Algunas veces, como le digo, no es el médico tratante, sin embargo, un médico legista puede ir a evaluar a un paciente que de repente está en un proceso judicial, y también se puede evaluar y dar el estado de salud, la certificación del estado de salud. Es un derecho por parte del paciente, ¿ya? Tal como lo dice la Ley General de Salud en el artículo 3, ¿ya? Es un derecho de los pacientes, ya luego del acto médico, ¿ya? Es declarativo porque declara elementos de la ciencia, declara una situación de salud o enfermedad de un paciente, ¿ya? Es obligatorio en el aspecto de los médicos, ¿ya? Si nos lo piden luego de un acto médico, de una atención, hay que darle, tienen el derecho de pedirlo y tienen la obligación de darlo, ¿ya? Es de carácter público-privado porque puede ser realizado por entidades o médicos que laboran en una entidad pública, por ejemplo, en un hospital o en una entidad privada, ¿no? Vale decir, una clínica, ¿ya? Entonces tiene varias características. Y lo importante es que nosotros tenemos que tener la idea de que este certificado médico pues está normado, no solamente por la normativa del colegio médico, sino también va más allá en aspectos del Código Penal también. Por ejemplo, dentro de los documentos médicos, en el título 3 del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, en su capítulo 2 nos habla del certificado médico en el artículo 96, ¿ya? Aquí hay que tener, ¿cómo se llama?, en cuenta de que el médico debe de redactarlo en forma clara, en forma precisa, ¿ya? Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es de que uno no debe de realizar un certificado médico si es que no ha realizado un acto médico, ¿no? ¿Por qué? Porque este documento da fe de de la salud o enfermedad de una persona, ¿ya? Y bueno, en un inicio se da pues la buena fe del acto médico por parte del médico que lo está emitiendo, que lo está firmando. Entonces el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú también sanciona ¿cómo se llama? En ese caso, al colegiado, al médico que realiza un certificado médico sin haber realizado una atención previa, ¿ya? Lógicamente también si es que hay contenido inexacto, falso, tendencioso. ¿Qué quiere decir? Favorando o teniendo o haciendo un favor, ¿no? Dirigiendo algún diagnóstico, ¿no? Para un beneficio de la persona que lo está recibiendo. El Código Penal en el artículo 431 dice expedición de certificado médico falso. El médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no, presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, le van a dar pena privativa de libertad no mayor de 3 años e inhabilitación conforme a los artículos 36, incisos 1 y 2. O sea, hay inhabilitación por parte del aspecto de la parte judicial, y también podría haber inhabilitación por parte del colegio médico, ¿ya? Y pena privativa de libertad incluso, ¿ya? La Ley General de Salud, la Ley 26842, el artículo 13 nos dice que toda persona tiene derecho a que se le expida el certificado de su estado de salud cuando lo considere conveniente. Claro, esto deriva del acto médico, como le dije. Tú tienes un paciente y ese paciente te puede pedir, tiene el derecho de pedirte el certificado médico. ¿Para qué? Para las situaciones que considere necesario. Tiene varios efectos el certificado médico. Tiene un efecto laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes, las personas lo van a llevar, lo van a utilizar para demostrar el deterioro de su estado de salud frente, por ejemplo, a un empleador. He ahí que, por sobre todas las cosas, lo buscan para nosotros constatar en ese documento el descanso médico de esta persona, sea esta absoluta o relativa.
sea absoluta cuando de repente tenga un descanso que consideren casi la nulidad del movimiento de la persona. O relativa cuando de repente te consideran, se considera cierto desplazamiento, ¿no?, dentro de lo posible a su enfermedad o patología, ¿no? Tiene efectos penales, ¿ya? Debido a que si ustedes emiten un certificado, por ejemplo, de lesiones, el médico legista lo va a evaluar, y a partir de las lesiones o del diagnóstico que se emita en ese certificado, puede darse una valoración médico-legal a solicitud de la autoridad fiscal, por ejemplo. Y dentro de este estudio fiscal podría estar enmarcándose en un delito de lesiones leves o graves, ¿no? Por ejemplo, si ustedes de repente, o si el médico que está certificando, no certifica un diagnóstico de fractura de húmero, perdón, de fractura de fémur, ¿no?, en la parte de la diáfise. Entonces, el médico legista pues puede dar una valoración a solicitud de la autoridad, y esta considerar, por ejemplo, un delito de lesiones graves, ¿no?, en una situación de alguna denuncia contra la persona causante de esta lesión. Entonces, tiene efectos legales. Y efectos de capacidad cuando de repente acreditan condiciones de salud necesarios para acceder a algunas situaciones, algunos eventos. Por ejemplo, de licencias de conducir, de puestos laborales, de servicios, ¿no? Eso es lo que tenemos en cuanto a sus efectos, ¿ya? Ahora, hay acá varios sujetos, ¿no? El sujeto activo son los médicos, ¿no?, los profesionales de la salud, que en su campo van a emitir el certificado médico, ¿ya? Pueden también emitir certificados médicos, en este caso certificados de carácter odontológico y certificado del aspecto obstétrico, tanto los cirujanos dentistas y las obstetrices. El sujeto pasivo en este caso va a ser las personas que, siendo evaluadas, ¿no?, requieren la emisión de este certificado médico, ¿ya? Ahora, dentro de la estructura del certificado médico tenemos el preámbulo, ¿ya? El preámbulo, donde está el código del colegio médico del colega que lo está emitiendo, ¿ya? Hay una parte expositiva, ¿ya? Una parte expositiva donde están los nombres, apellidos y DNI de la persona evaluada, ¿ya? Nombres y apellidos de la persona evaluada. Luego viene escribir en forma clara y concisa el diagnóstico y tratamiento. Los diagnósticos, ¿ya? Los diagnósticos que se están dando por ahí, ¿ya? Y ya, ese está. Entonces acá tenemos el código del colegio médico, los nombres y apellidos de la persona que se está siendo evaluada, que está requiriendo el certificado médico. Hay que describir en este caso los diagnósticos, ¿ya? Los diagnósticos, y de manera concisa, y también emitir el certificado en este caso los días de descanso médico, ¿ya? Acá hay otro que es más claro todavía, acá está el número de colegio médico, los nombres de la persona o del paciente que está siendo evaluado, que requiere el certificado médico, el DNI, ya, los diagnósticos, ya, los diagnósticos. Aquí está también los días de descanso médico, ya. En las indicaciones que se le da por el diagnóstico o por los diagnósticos, se le da ahí los días de descanso médico. Ya en la parte final va a considerarse el sello y firma del médico que está evaluando, y también la fecha del acto médico, o sea, de la evaluación, a partir del cual empiezan los días de descanso, ¿no? Es importante señalar de manera clara también que hay que poner cuándo inicia el descanso y cuándo termina el descanso. Algunas veces hay enfermedades que luego del término del descanso médico vuelven los pacientes para hacer una reevaluación, y podrían incluso ampliar ese descanso médico mediante la emisión de otro certificado médico.
¿ya? ¿Por qué? Porque hacen en este caso, una actualización de la evolución del paciente, ¿ya? Esa es la estructura en general, porque como le digo, no hay una estructura legalmente dada, ¿no? Pero la mayoría de veces es lo que se denota de esa manera, ¿ya? La Ley General de Salud nos dice que estos documentos están sujetos a la vigilancia de los colegios profesionales correspondientes. Claro, la emisión del certificado médico en cuanto a su contenido y su firma. La resolución del Consejo Nacional 11385, que fue del año 2014, que fue aprobada por el Colegio Médico del Perú, nos indica que todo personal médico tiene la obligación de utilizar el formato del certificado médico del Perú en todas las certificaciones que realice del acto médico, sea una institución pública o privada. Dentro de los principios éticos del acto médico, el Colegio Médico del Perú solo reconocerá y se pronunciará sobre los certificados expedidos en su formato. Porque también existía anteriormente muy utilizada la certificación en un recetario institucional. Si bien es cierto, también contempla la regla en estos documentos, en esos formatos, pero sin embargo, actualmente lo que se hace es emitirlo en el formato del Colegio Médico del Perú. El reglamento del Colegio Médico del Perú, el artículo 28 de los deberes de los colegiados, dice emitir de forma clara, precisa y con arreglo al Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, las certificaciones del estado de salud de los pacientes, utilizando el formato del Colegio Médico que hemos visto al inicio, ¿ya? Quedando obligado a verificar que el citado formato corresponda a la circunscripción territorial del Consejo Regional a que corresponde el profesional. Por ejemplo, si yo estoy en Lima, tiene que ser el formato del Consejo Regional 3 de Lima. Si yo estoy en Arequipa, entonces el Consejo Regional en este caso de la jurisdicción de Arequipa. ¿Ya? Entonces, ¿y quién lo verifica eso? El médico, ¿no? O sea, de repente te traen a ti que rellenes o que hagas un certificado médico, tienes que darte cuenta de que sea el Consejo Regional de donde estás haciendo la evaluación, el certificado médico. De repente te traen de otro lado, entonces ahí estarían induciéndote a un error. Clase de certificado médico, los certificados médicos privados o ordinarios, ¿ya? Es un certificado de médico particular. Aquí igual, tiene la misma, el mismo finalidad de certificar el diagnóstico, tratamiento, descanso médico, físico y el periodo total del descanso médico por parte del paciente. Se emite en el formato del Colegio Médico del Perú o en el recetario médico, ¿no? De uso particular regular del profesional médico. Es recomendable el formato del colegio, ¿ya? Los certificados públicos oficiales son varios, ¿no? El certificado de incapacidad temporal para el trabajo es un documento que lo otorga ¿cómo se llama? Salud, ¿ya? Al asegurado que tiene una enfermedad, que ha sufrido un accidente o incluso maternidad. Es una incapacidad temporal para el trabajo. Se hace constar el tipo de contingencia, sea enfermedad, patología, de accidente o de maternidad, la duración de la incapacidad temporal para el trabajo. El certificado de buena salud física y el certificado de buena salud mental. También, algunas veces nosotros vamos a ingresar, o bueno, ahora las universidades también piden los certificados de salud física y mental para empezar como la matrícula de cada año académico. Cuando yo era residente nos solicitaba. Cuando uno entra a un trabajo, ya sobre todo del Estado, te piden también tu constancia de salud, tu certificado de salud mental, certificado de salud física o de buena salud física. Acá es emitido por el profesional médico de carácter declaratorio positiva. Claro, o sea, yo voy a un médico, por ejemplo, psiquiatra o un médico que me dice que certifica que yo estoy apto en mi salud física o mental. Porque si de repente ese se llama una declaración positiva.
Lo negativo sería que no sea apto, ¿no? Mental o físicamente, pero generalmente esa situación se da luego de una junta médica, por ejemplo, de unos médicos psiquiatras para decirme que yo no soy apto en mi salud mental. En tanto que el certificado de buena salud física y certificado de buena salud mental es emitido en una declaración positiva, a favor, o sea, a favor de la persona, no teniendo ninguna, en este caso, problema de salud física o mental, ¿ya? El médico psiquiatra es certificado de buena salud mental. Medicina general y las diferentes especialidades certificado de buena salud física. Hasta los psicólogos también tienen certificado de perfil psicológico, ¿ya? Entonces, hay también el certificado médico de maternidad, ¿ya? Que es un derecho de la trabajadora gestante a un descanso 45 días prenatal y 45 días postnatal. La mayoría de trabajadoras lo que hacen es, eh, previo al parto o a la cesárea, ¿no? Aguantarse todo lo que puedan previo al parto o la cesárea está programado y piden sus 90 días, ¿no? Y eso es factible, claro, siempre y cuando no, mediante una evaluación médica del especialista, pues no afecte la salud de la gestante ni del producto, ni del feto. Pero la ley contempla 45 días de descanso pre y postnatal, ¿no? Pero la mayoría de, de señoras hacen eso, ¿no? Lo juntan todo al final, ¿ya? Será para tener pues más tiempo con su niño. Certificado médico de vacunación son los certificados médicos expedidos a solicitud de aquellas personas emigrantes que necesitan acreditar condición sanitaria negativa respecto a algunas patologías que son controladas en otros países, por ejemplo, fiebre amarilla, sarampión. ¿Ya? El certificado médico de nacimiento, otorgado con la finalidad de dar constancia del nacimiento de una persona, certificado de nacimiento, un certificado de nacido vivo. Son exigidos por lo general por el registro civil con la finalidad de expedir la partida de nacimiento. También es una certificación que uno da, ¿ya? ¿Y cuánto dura? En realidad no existe una regulación de cuánto dura o cuánto de vigencia tiene un certificado médico. En promedio se considera comúnmente 30, ¿ya? Pero no hay un consenso en este aspecto. Requerimientos para que el certificado médico tenga valor probatorio como documento judicial, porque esto también puede ser presentado ante un juez, ¿ya? Que haya sido expedido por un médico, ¿no? Sin una coacción, sin violencia, sin obligarle en el aspecto de manera violenta para que no dé a su certificación adecuada. El cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley en su elaboración, ya expedido por el profesional competente dentro del área del descanso, ya, que hayan sido llevados y admitidos al proceso en su oportunidad y con los requisitos legales. Esto en el aspecto del proceso legal que de repente una persona está siguiendo y necesita presentar un descanso médico para de repente alguna audiencia, algún juicio que no puede ir. Y tiene que seguir el proceso y en su oportunidad, presentarlo en su oportunidad por parte de los abogados que lo van a presentar frente a las autoridades. Ahora, miren, el problema es que muchas personas, en este caso muchos colegas, ¿no? O bueno, algunos colegas, no muchos, algunos colegas, teniendo la facultad de emitir certificados médicos, pues los emiten sin una consideración de lo que dice la norma. De hecho, de repente ustedes saben, hay sitios donde venden certificados médicos. Y venden certificados médicos sin considerar pues si la persona está enferma o no. Lo emiten de manera libre, considerando de repente cuántos días de descanso requiere esa persona y de acuerdo a eso le cobran. Anteriormente hubo un reportaje, ¿no? De estos descansos médicos que se vendían. Y bueno, determinaron o vieron que habían varios consultorios donde habían colegas que vendían descansos médicos. Y lógicamente estas personas que hacen eso, pues están propensos a ser denunciados contra la fe pública,
¿ya? Porque al final esto es un engaño no solamente para la institución a quien va a hacer presentar el certificado, sino en realidad va a ser un engaño a la sociedad y al Estado, a la sociedad y al Estado. ¿Ya? Entonces, esto es un hecho doloso, no es un hecho culposo, como creo que ustedes ya llevan responsabilidad médica, ¿no es cierto? La responsabilidad médica generalmente es culposa, ¿no? En cuanto hablamos de negligencia, imprudencia y pericia, en observancia de reglamentos. Sobre todo las tres primeras son hechos culposos, pero en este caso, emitir un certificado médico falso, sin haberlo atendido, ¿no? O de repente dándole descanso o constatar una enfermedad cuando no lo tiene, entonces ya es un hecho doloso, que va a ser materia en este caso, una denuncia penal, ¿ya? Y el médico es responsable en este caso de la emisión. Y va a responder a las autoridades, ¿no? Cuando de repente lo requieran. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Muchas veces, como le digo, muchas veces de repente no te pagan por eso, sino por un favor, ¿no? Pero claro, dentro de ese favor, no sabes cuánta responsabilidad tiene el médico en emitir este certificado. Ya la mayoría de personas, pues, que no son médicos, sino que de repente no tienen conocimientos jurídicos médicos, piensan que nosotros podemos dar descanso médico a diestra y siniestra, pero hay que tener cuidado, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros hemos evaluado casos donde han habido descansos médicos a personal policial, ¿no? Que duraban casi hasta un mes, ¿no? Y la fiscalía se dio cuenta, bueno, a partir de la denuncia de la Procuraduría, ¿cómo se llama?, de la policía, que eran siempre tres médicos los que emitían estos descansos médicos bien amplios en los pacientes, ¿no? Había uno que creo que en un año había tenido casi como 2 meses de descanso de diferentes días, de diferentes meses. Contándolo todo, era como 2 meses de descanso. Entonces, se abrió una investigación, ¿no?, para averiguar acerca de eso. Y los médicos pues se meten en problemas penales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno quiere emitir estos, o esté por emitir estos certificados, ¿no? ¿Ya? Primero, lo que tenemos que hacer es haber hecho ¿cómo se llama?, el acto médico, haber atendido al paciente. Y después dar el descanso de acuerdo a la patología, ¿no? Ahora ¿y cuántos días de descanso? Depende por cada enfermedad, de repente alguno de ustedes pregunta. Salud, salud tiene como una especie de una tabla de referencia para los descansos médicos de acuerdo a la patología, ¿no? En general, el descanso médico que tú le vas a dar a un paciente va a ser a tu criterio según tu evaluación, ¿no?, de la persona. Ustedes saben que el descanso médico que ustedes van a dar en su hospital o su clínica es diferente al descanso médico legal que el médico legista realiza de acuerdo a la evaluación de las lesiones que podría tener una persona, ¿no es cierto? Es diferente. No hay que confundir, porque de repente yo por una escoriación unguial llamando arañazos, ¿no?, puedo dar un descanso médico legal o incapacidad médico legal de hasta 5 o 6 de incapacidad médico legal. Esos 3 o 4 arañazos en la cara o escoriaciones unguiales en la cara, como se llama científicamente, de repente tú en tu establecimiento de salud no le das descanso médico, le das un día, y siendo bueno. Entonces hay una diferencia, y eso creo que les han explicado en la clase correspondiente a traumatología. No confundir el descanso médico dado por ustedes en su hospital o su clínica con el descanso médico legal o incapacidad médico legal que da el médico legista respecto a la lesión, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. Y otro aspecto que también hay que tener cuidado es el certificado de función, ¿no? Yo les cuento siempre una anécdota que ocurrió con uno de mis compañeros de promoción, ¿no? Nosotros llegábamos ¿cómo se llama?, yo postulé a San Marcos, ingresé al recientado, estaba como R1 y recibí la llamada de un compañero de mi promoción de San Marcos, de pregrado, y me dice
que había tenido un problema, ¿no? Él tenía un hijo, perdón, él tenía un tío lejano, que casi no lo conocía, pero sí sabía que de repente que tenía familiares en Guaparal, estaba acá en Lima, luego de regresar de Sucero. Y, y falleció este tío, ¿no? Muy lejano. Entonces, los familiares, los familiares, para que no lo, decían, para que no le hagan la necropsia al señor, para que no le hagan la necropsia al señor, lo llamaron a este amigo mío y le dijeron, tu tío ha fallecido. Él ni se acordaba del tío porque nunca casi tenía contacto con ellos y era también bastante lejano, ¿no? Eso había ocurrido, él estaba en Lima y había ocurrido en Guaral. Entonces él se dirigió a Guaral, ¿no? Estaba a 2, 3 horas de... Y, y ahí vio pues el cadáver que estaba allá en el ataúd, ¿no? Lo certificó su defunción, o sea, le llenó su certificado de defunción. No tenían apellidos directos casi. Como médico tratante. Y le puso infarto de miocardio. Y con eso, la autoridad cuando tiene un certificado de defunción por parte de un médico tratante no se hace problema. Salvo que sea muy evidente ¿cómo se llama? La muerte violenta, ¿no? Hay un certificado de defunción. Le dan autorización para que lo inhumen, ¿no? Para que lo entierren. Eso ocurrió con el tío, ¿no? Él agarró, lo firmó, ya lo vio ahí, ni siquiera vio el cadáver, pero vio que estaba ahí en el ataúd, firmó su certificado, porque antes se debía papel, ahora ya virtual. Y lo dejó y se vino. ¿Y qué ocurrió? Que este señor pues tenía otra familia, ¿no? Aparte de los primos lejanos que tenía, que él conocía, tenía otros. De repente la familia no sabía. Y como tenía terrenos en Guaral, luego de su muerte pues vino el problema con la otra familia que también reclamaban derechos sobre, ¿cómo se llama? Sobre los bienes de esta persona que les correspondía. Y, y entablaron una denuncia y decían que al papá, o sea, tenía hijos también, otra persona, otra señora, que a su papá lo habían matado. Y por la cual el juez determinó que se haga una necropsia post-exhumación. ¿Qué quiere decir? Sacan el cuerpo del ataúd, de donde lo han enterrado, y le hacen la necropsia. Y en la necropsia encontraron ¿qué? Encontraron un surco de estrangulamiento en el cuello. Entonces no era un infarto. Entonces era una muerte violenta. Y ya lo implicaron a él. Lo denunciaron. Claro, la fiscalía lo primero que dice, ¿quién dio la autorización de la inhumación? ¿Por qué no se hizo el examen médico? En este caso la necropsia médica. Porque es una muerte violenta. Y bueno, me llamó y lo que pude decirle es de que contrate su abogado. Porque lo otro que puede decir es de que nunca vio el cadáver. Bueno, también es un hecho que no debió haber hecho. Pero igual, o sea, también está... Lo que primero hacen es relacionarte con, de repente, un hecho delictuoso, ¿no? Que tú tienes que defender y hacer prevalecer, ¿no? Tu acto médico como un acto, en este caso, sin ningún interés por ninguna de las partes, ¿no? Hubo una situación en la cual a nosotros, a los médicos que trabajábamos pues, en las diferentes universidades, el MINSA nos capacitó en cuanto al certificado de función, sobre todo en cuanto a las causas de muerte, más que en certificado de función, las causas de muerte, pero tocando el tema del certificado de función, lo del MINSA, ustedes saben que uno de los factores importantes del certificado de función es para saber de qué muere la gente, ¿no? Para que a través de saber qué muere la gente, pues se puedan crear políticas públicas sanitarias de la parte de salud para enfrentar a esa situación de muerte, a esa problemática de muerte. Y los del MINSA nos decían que no hay que tener miedo, que solamente tenías, en este caso, responsabilidad o un interés de aspecto epidemiológico como causa de muerte. Pero eso fue refutado por todos los médicos legistas, porque el certificado de defunción también tiene aspectos legales. O sea, si uno se equivoca, si uno da unos malos datos, o si uno
en este caso dolosamente pone otra certificación de muerte, también lógicamente tiene una responsabilidad de tipo penal, ¿no? Y se le hizo en claro pues a los del MINSA que también tiene un aspecto jurídico penal esto de la emisión del certificado de función. Si bien es cierto, tiene un primer fondo y tiene un fondo epidemiológico, también tiene un aspecto legal. Entonces hay que tener cuidado cuando certifiquemos la defunción. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? El certificado de defunción, ¿no? Dando algunas terminología básica, tenemos que el acta de defunción es un documento en el que se inscribe el fallecimiento de una persona y es emitido por la RENIEC, ¿ya? Aquí se van a estar los datos en este caso del cadáver, el documento de identidad, así como la fecha y lugar donde ocurrió el deceso, ¿ya? La certificación, el acta de función, pues, se emite, ¿no? Teniendo en cuenta el certificado de defunción. La certificación de la defunción es el proceso con que realiza el profesional de la salud y legaliza el fallecimiento de una persona, ¿ya? Y se establecen las causas de la muerte, ¿ya? Esa es la certificación, es el acto de certificar. El certificado de función puede ser certificado de función en general o certificado de función fetal. El certificado de función fetal es un documento de naturaleza pública que certifica, constata el fallecimiento de un óbito fetal. Es expedido por el médico, obstetra o el profesional de la salud o personal de salud autorizado, ¿ya? El certificado de defunción en general, ¿ya? También es un documento público que certifica, constata oficialmente el fallecimiento de una persona y es expedido por los profesionales de la salud o personal de la salud autorizado, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos que hay que tener en cuenta. Ahora, existen dos tipos ¿cómo se llama?, de formato o de manera de cómo realizar la certificación de la defunción. De manera virtual es lo que nos enmarca en el conocimiento del SINADEP. El SINADEP es Sistema Nacional de Defunciones que da una certificación virtual utilizando el Internet, certificación del fallecimiento, certificado de función virtual. ¿Ya? ¿Qué requisitos tiene que ver? Tiene que haber un médico, un obstetra con usuario y contraseña para acceder al SINADEF. Cuando tú te vas al SERUM, te van a dar un usuario y contraseña para que puedas acceder al SINADEF como médico. Lógicamente que vas a tener que tener a disposición pues una computadora, ¿no? Sea una tablet, de repente, ¿no?, que tenga acceso a internet, una impresora, ya para imprimir el certificado, y por sobre todas las cosas que el médico haya recibido entrenamiento básico en el correcto llenado certificación del certificado de función, sobre todo en las causas de muerte. Porque la mayoría de los datos que van en el certificado de función son datos pues epidemiológicos, ¿no? Son datos, en este caso, que podemos sacarlo de los documentos del fallecido. Antiguamente se hacía en formato papel, en algunos sitios todavía lo hacen. Cuando no hay acceso a internet en la zona, todavía se hace en un formato de papel. Estos tienen una numeración mediante un código de barras que iba a ser distribuido por el Ministerio de Salud a través de las diferentes DIRESAS, las DIRIS, las GERESAS, ¿ya? Y en los sitios donde no hay acceso a internet, los que vamos a ir a hacer SERUM en la parte más lejana del Perú, o vamos a tener que hacerlo en papel, ¿ya? Hay que tener en cuenta que tenemos que cerciorarnos de la disponibilidad del stock de formatos del certificado de función fetal o certificado de función en general. ¿Ya? Y también que el médico tenga conocimientos básicos del llenado del certificado de defunción. Ya una vez me llamó una exalumna porque estaba haciendo su servicio y había fallecido una persona ahí. Me llamó y yo le dije, pero tienes, tenía internet, le dije, pero puedes entrar al SINADEF de manera virtual. Y no había pedido su usuario y contraseña, ¿no? Yo le digo, pero tienes que pedirlo en este caso, a tus jefes inmediatos superiores para que lo soliciten, en este caso, a SINADEF, mediante la DIRESA, GERESA.
Había pasado casi como medio año y no se había percatado de eso. Entonces, hay que tener en cuenta de que nosotros en cualquier momento lo podemos utilizar, por eso es que hay que, en los sitios donde haya internet, hay que pedir, ¿no?, el usuario y contraseña del SUNADEF, ¿ya? Tiene varias funciones, ¿no?, el certificado de defunción. Una función legal y administrativa, por ejemplo, de inscribir la defunción en el registro civil, autorizando así la inhumación, la cremación u otros destinos, continuar los trámites legales, ya sea para juicios, para cambios de estado civil, en este caso, para alguna sucesión, alguna herencia que deje el difunto. Un estudio epidemiológico, básicamente, la notificación de fallecimiento sujeta a vigilancia epidemiológica, que está registrado que está seguido en este caso por las autoridades del INS. Reaccionar oportunamente ante la aparición de muertes que se están viendo cuando hay unos tipos de muertes con seguimiento epidemiológico. Conocer los daños, en este caso, de los estados de salud que afectan, ¿no?, que llevan a la muerte en la población, y llevando a esto a crear programas preventivos para enfrentar a estos grandes situaciones o problemas de afectación en la muerte, ¿no?, que lleva a la muerte en las personas de la comunidad. ¿Cómo funciona estadística? Para elaborar estadísticas de mortalidad de la zona. ¿Ya? Entonces, tienen sus características, tienen sus finalidades, ¿no? La emisión del certificado es un acto médico, en este caso, ¿no?, certificado de función. El médico es el único profesional legalmente competente para constatar y certificar la muerte de una persona, salvo excepciones previstas en la normatividad. La normatividad también dice que si no hay un médico que pueda certificar la muerte, lo puede hacer incluso otro profesional de salud, ¿ya? Ahora, en ausencia de un médico, puede ser un obstetra en el caso de una defunción fetal, ¿no? La certificación también lo puede ser realizado por otro profesional de la salud. Y en ausencia de eso es incluso el personal técnico que está adscrito, o sea, que está trabajando en el puesto de salud donde uno está realizando, por ejemplo, el serum. Esto según la Directiva Administrativa 276 del MINSA, ¿ya? Ahora, lo que debe hacer el médico en general, ya primero es identificar los datos del fallecido utilizando un documento válido, ¿ya? O sea, aquí un documento válido puede ser, lógicamente, es el DNI, ¿ya? Si no hay un documento que identifique, ¿no? De repente esa persona incluso nunca tuvo DNI, nunca tuvo una partida de nacimiento. Entonces, de lo contrario, no teniendo un documento válido de su identificación, se comunicará al Ministerio Público para la identificación y certificación de defunción. Ya incluso, ustedes saben que vamos a hablar de necropsia médico-legal. Uno de los causantes para realizar una necropsia médico-legal es la identificación del cadáver, ¿ya? El otro día me llamó también un serumista de otra universidad, pues que no me acuerdo qué año habrá llevado medicina legal, pues seguro se ha olvidado. Y había tenido un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que él había certificado la función de un niño que en el momento que lo atendieron, la madre todavía, o sea, al inicio, la madre y el padre le dieron un nombre, ¿ya? Pero ese nombre lo pusieron en el CIS, ¿ya? Y posteriormente después, parece que cuando estos señores han ido a sentar su partida de nacimiento a la RENIEC, le pusieron otro nombre, cambiaron los dos nombres. Y el niñito falleció a los 3 meses, creo. Y por una u otra razón no le pidieron la partida de nacimiento. Él no le pidió la partida de nacimiento. Y lo constató su defunción con los nombres que tenían en el sistema que ellos tenían y que aparecía en el CIS. Y lógicamente le rechazaron pues esa certificación de defunción a los padres, ¿no? Yo le dije, pero ¿por qué no le pidiste el documento? DNI o su partida de nacimiento. Ahí falló, ¿no? Entonces hay que tener un documento que certifique en este caso su identidad, ¿ya? Y si no tiene identidad, hay que ponerla en conocimiento del Ministerio Público para que realice la investigación de la identidad. Incluso pueden, como le digo, una de las causas de la necropsia médico-legal es la identificación del cadáver, ¿ya?
Utilizar letra legible si es que lo estamos rellenando en el formato de papel, sin borrones, sin abreviaturas. Determinar la secuencia lógica de la enfermedad que vamos a aprender en un rato, ya que causaron la muerte y registrar los intervalos de tiempo. Anotar la causa de muerte, una sola causa de muerte por cada renglón o línea que vamos a ver, como vamos a aprender en un ratito, y con su código CIE-10. ¿Ya qué quiere decir? Que las causas de muerte tienen que tener codificación CIE-10. Y el tiempo de evolución. Revisar y firmarlo. Si hubo un error en identificación por modalidad virtual, solicitar su anulación. Aquí se puede solicitar su anulación siempre y cuando todavía no se haya emitido un acta de defunción. Porque si ya se emitió un acta de defunción, ya la situación es un poco más compleja. Ya tiene que haber ahí la intervención de la autoridad para que se pueda anular un acta de defunción. ¿Cómo sacan el acta de defunción? Ya mediante, tienen como requisito ¿cómo se llama? En este caso, el certificado de defunción. Sí, dígame. Disculpe, doctor, por la interrupción. Quería hacer una consulta. En el primer punto que dice, se comunicará al MP para identificación de la persona, ¿no? ¿Eso quiere decir que debo esperar a que se pueda identificar a la persona para culminar el certificado? ¿Es que se puede realizar sin haberlo identificado? Porque además el tiempo en que el MP se demore para poder identificarlo, imaginemos que estoy en un lugar donde, en el Serum, claro, ¿no? En donde no hay internet, y cómo yo me comunicaría con ellos, cuántos días debería esperar entonces. Lo que pasa es que uno no puede certificar una defunción de una persona que no tenga identidad. Ese es el problema. O sea, no puedes tú de repente poner que entierren a un NN. Por eso, o sea, cuando ustedes llegan a su Serum, por ejemplo, lo primero, ustedes van a ser una autoridad. ¿Ya? En una autoridad van a conocer a las otras autoridades. ¿A quién te van a presentar? Al policía. Hay un solo policía ahí en el pueblito. ¿Cómo se llama? La autoridad religiosa. Al juez de paz. Al fiscal. ¿No? Son autoridades. Y el médico. O la médica, la doctora. Son autoridades. Ahora, como le digo, el primer punto es la identificación. Si no hay identificación, en este caso no se puede emitir un certificado médico. ¿Por qué? Porque no sabemos de quién es. Ahora, la autoridad, en este caso el Ministerio Público, la autoridad fiscal, como le digo, así, ¿cómo se llama? No tenga otras cosas que hacer. Si es que hay una persona NN, o sea, no identificada, ellos saben que tienen que hacer todo lo posible para identificarlo. De repente tienen la posibilidad dactiloscópicamente, ¿no? Y si no llega a eso, incluso una necropsia médico-legal. Y si hay un NN o un no identificado, y tú le avisas al fiscal, lo más probable es que el fiscal le realice y si no tiene otra forma de identificarlo, le realice una necropsia médico-legal. Y sea el médico legista el responsable de emitir el certificado de defunción. Porque la primera parte del certificado de defunción es la identificación, ponerle el nombre y apellido de la persona que está muriendo, que se ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque tratar de evitar, por ejemplo, que una persona se tome como muerta no estando, ¿no? Es el hecho de, por ejemplo, de algunos delincuentes, ¿no? que utilizan la identificación de otras personas o se hacen como que están muertos, sin embargo están vivos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso es que siempre tiene que tener un documento que constate su identidad. En este caso, la mayoría tiene pues DNI, ¿no? La mayoría. Algunos de repente hasta partida de nacimiento. Bueno, partida de nacimiento ya está registrado esa partida de nacimiento en un registro público. Lo otro es de que no tenga ninguna identificación, que es raro, pero puede ocurrir. Entonces, en esos aspectos hay que avisarle, hay que poner en conocimiento a la autoridad. Ok, doctor. Chévere, gracias. Gracias. Esperemos nada más que no se demoren mucho. Pero también ahí, cuando ustedes tengan uno de estos problemas legales, siempre hay, cuando ustedes lleguen a su Serum,
alguien del pueblo que está en contacto con el jefe, en este caso con el médico del puesto de salud, con ustedes, como jefes médicos, y a esas personas hay que, y a la autoridad del pueblo, el juez de paz, ¿cómo se llama? La autoridad del pueblo hay que ponerlos a trabajar. Muchas veces ellos, y decirle a la familia, pues, ¿no? De repente este cadáver, pues, tiene familiares, pero no tiene documentación. Entonces, ellos también que trabajen y que ayuden a ese proceso para que de una vez, en este caso, le den su sepultura, ¿no? Yo también le decía, pues, cuando me llamaban mis exalumnos que estaban haciendo serum y me decían, doctor, pero no viene el fiscal. Entonces, llama al juez de paz, llama a la autoridad del pueblo, dile a la familia que ellos presionen también. Ellos presionaban y el fiscal lo hacía entrar, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta que ellos también tienen una posición que también les favorece para que tú agilices, ¿no? O que se agilice el proceso, porque lamentablemente quien sufre van a ser las personas, ¿no? que están esperando, ¿no? Darle su sepultura a estas personas, ¿no? Lo que no debes de hacer nunca, nunca firmar un certificado de función en blanco, porque pueden poner cualquier nombre, porque pueden poner cualquier causa. Nunca, ni a un familiar. ¿Vale? Llenar un certificado de función sin haber examinado personalmente el cuerpo, menos, ¿no? Y constatar su muerte, de repente no está muerto, ¿no? ¿Ya? Como lo que ocurrió con mi amigo, le dije. No, ni siquiera lo vio el cuerpo, lo vio que estaba el cadáver ahí, bueno, vio que estaba el ataúd y todo, estaban velando, pero no. No hay que usar términos vagos para el registro de causas de muerte, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ese es no se puede usar. Cobrar por la certificación. Algunos, bueno, lo que dicen que en realidad se cobra el desplazamiento del personal, en este caso el médico, para certificar, más no el hecho de certificar y el formato. No, eso es gratuito. No cobrar por la certificación de la defunción o por la utilización del formato del papel. Sin embargo, si el médico debe trasladarse, el solicitante debe asumir los pagos, claro, cuando hay un traslado de decálogo para la certificación. Constatar la defunción, de hecho, tienen que constatar la defunción. Vean el cadáver, examinen el cadáver, dense así sea un viejito que esté con alguna enfermedad ya que ustedes conocen de repente. Hay que examinarle el cuello, no vaya a haber por ahí una lesión, no vaya por ahí a ver un surco, ¿no? Hay que verle los ojos, no vaya a haber pupilas mióticas con espuma por la cavidad oral, que te dé la idea de un tóxico que le hayan puesto, ¿no? Hay que examinarlo, ¿no? Por más que de repente tú lo conozcas incluso, no haya muerto en su casa, por ejemplo. Constatar la defunción y completar personalmente la certificación de defunción. Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Incluso algunos parientes, familiares, pueden traer informes médicos, ¿no? Que ellos han pedido, que su familiar, ¿no? Se ha estado tratando de esta enfermedad, que podría ser la causa de muerte. Emplear letra legible. Evitar abreviaturas, siglas. Determinar la secuencia lógica de las enfermedades, como vamos a ver, causas de muerte. Anotar una sola causa de muerte por línea, anotar enfermedades y síndromes, pero sin ambigüedades, más que todo enfermedades. Evitar las causas mal definidas o imprecisas como causa única de muerte, ¿no? O como causa básica de muerte. Vamos a ver en un ratito. Seguir las recomendaciones para especificar la causa de defunción. Emplear los apartados especiales en el certificado de función, si estos corresponden, por ejemplo, a un feto, ¿no? A un hecho violento o a una, por ejemplo, mujer en estado de gestación. ¿Qué causas poco útiles o mal definidas, ¿no? Que no les sirven incluso en términos epidemiológicos? Esos son los términos médicos que no aportan ninguna información desde el punto de vista clínico ni epidemiológico, ¿no? Para establecer algún criterio de una estrategia para hacer frente al control de ciertas enfermedades, ¿ya? No hay que utilizarlos como causa básica de función, una causa mal definida o que sea poco útil para un proceso de enfrentar epidemiológicamente este proceso de muerte. Por ejemplo, dolor abdominal, paro cardiorrespiratorio. Cada paro cardiorrespiratorio es algo que es una muerte violenta. Insuficiencia respiratoria, fallo orgánico múltiple. Si es que de repente hay ciertas circunstancias que podríamos nosotros dar algún dato mayor, ¿no? Por ejemplo, arritmia cardíaca, ¿no? Arritmia cardíaca no es recomendable ponerlo como causa de muerte, pero sin embargo hay que especificar qué origina la arritmia cardíaca.
Por ejemplo, el bloqueo cardíaco. ¿Qué enfermedad produce el bloqueo cardíaco? La bronconeumonía. Si es un cuadro terminal o una complicación de otra afección primaria, informe la misma y el tiempo de evolución. Básicamente, tener qué causó la bronconeumonía, no como una situación única, ¿no? ¿Qué causó la bronconeumonía? Bronconeumonía igual, hipostásica, el cáncer, hay que poner el sitio, puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera. Cardiopatía, ¿qué tipo de enfermedad cardíaca? Cardiopatía congénita, ¿qué tipo de enfermedad cardiopatía congénita? Cirrosis hepática, ¿qué enfermedad lo ocasionó? Convulsiones, ¿qué enfermedad ocasionó esa convulsión? ¿No? Deshidratación, enfermedad o condición que provoca igual la condición de deshidratación. Drogadicción, identificar la droga que causa la muerte. ¿Ya? Edema agudo de pulmón, enfermedad o gente que produce. ¿Qué produjo el edema? Puedo ponerlo, ¿no? Como edema agudo de pulmón, pero ¿qué enfermedad lo produjo? ¿Ya? Igual, encefalopatía, enfermedad o agente que produce la encefalopatía, la hemiplegia, igual, ¿qué enfermedad o lesión originó la hemiplegia? Hemorragia gastrointestinal, ¿qué enfermedad o lesión que originó la hemorragia? Entonces, puede estar acompañado de ello. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca, enfermedad que provoca la insuficiencia cardíaca. Entonces, son datos que si uno lo pone solo no le van a dar ninguna utilidad epidemiológica. ¿Cuándo emitir? En todas las muertes, tanto en las muertes por enfermedad denominadas también como causa natural, como en la muerte de causa externa o violenta. Pero cuando hay muertes por causa externa o violenta, generalmente vamos a ver que las causas de muerte externa o violenta son de conocimiento del Ministerio Público, ¿ya? Cuando un niño o niña nace, vive y muere después del nacimiento. Hay que emitir, independientemente de la duración de la gestación, del peso del recién nacido o del tiempo que haya transcurrido o que haya permanecido vivo, ¿ya? En la muerte fetal, si la gestación dura 22 semanas o más, o el peso del feto es de 500 gramos o más. ¿Cuándo no emitir? En la muerte fetal, si la gestación tiene una duración menor de 22 semanas o el peso del feto es menor de 500 gramos. Acá hay que dar una tingencia, que la normativa de certificado de función no prohíbe hacer ¿cómo se llama? La certificación de fetos menores de 22 semanas o menores de 500 gramos. No lo prohíbe. ¿Ya? Sin embargo, la mayoría de cementerios, por ejemplo, no exigen el certificado de función de estos fetitos, en estos fetitos en este caso de esta edad, de este tiempo, o de este peso. Pero sin embargo, si los padres, pues, ¿cómo se llama? Requieren o piden el certificado de función, hay que darlo, ¿no? Pero generalmente no lo piden porque el cementerio no les pide. Bueno, la mayoría de gente pues pide tu certificado de función para inscribirlos en la RENIEC, ¿no? Y pedir el acta de función y también para inhumarlos, o sea, para enterrarlos, ¿ya? En piezas anatómicas amputadas, retiradas por acto quirúrgico, ahí no se hace un certificado de función. En el caso de que la persona ya haya sido inhumada, claro, ya se supone que ya tiene un certificado de función, ¿no? Entonces no podemos ir en contra de otro, ¿no? ¿Ya? El médico al que le corresponde certificar la defunción por causa natural, ¿ya? Hay que tener en cuenta que en los casos de muerte natural, si es que hay un médico tratante, el médico tratante tiene que certificar. O sea, ese es el quid del asunto. Si es que hay un médico tratante en muerte natural, el médico tratante certifica. Pero ¿qué pasa en una muerte, la certificación de una muerte que ocurre en un establecimiento de salud? Ocurre el fallecimiento. La muerte es por causa externa o violenta. Si sí es por causa externa o violenta, se da parte del Ministerio Público. Y lo más probable es que el Ministerio Público lo mande a una necropsia médico-legal para que lo certifique, ¿ya? Muerte por causa violenta, no es una muerte por causa violenta. Hay que ver, ¿se estableció el diagnóstico de la causa de muerte? No se estableció el diagnóstico. ¿Han pasado más de 24 horas? No, menos de 24 horas. Y no tengo el diagnóstico de la causa de muerte. Entonces, le doy parte del Ministerio Público para que sea una necropsia médico-legal y ahí le den el certificado de función. A ver, ¿han pasado más de 24 horas? Sí. Han pasado más de 24 horas, pero no hay un diagnóstico de la causa de muerte. Entonces, aquí tiene que recabar la necropsia clínica para, para certificar la defunción. ¿Y quién le da el certificado, quién le da el certificado de defunción en este caso? El médico que realiza la necropsia clínica. ¿Ya? Ahora,
¿Se estableció el diagnóstico de la causa de muerte? Sí. Si sí tienen el diagnóstico de la causa de muerte, ya. ¿Se encuentra el médico tratante? Sí. Entonces el médico tratante es el que le da, en este caso, el certificado de función. No, ¿se encuentra el médico tratante? No. ¿Se encuentra el médico de turno? Sí, el médico de turno certifica. El médico de turno del sitio donde ocurrió la muerte, por ejemplo, de la hospitalización. No se encuentra el médico de turno. ¿Quién? El médico jefe de guardia. ¿Ya? Y si no hay ninguno de los dos, el que el jefe establezca. ¿Ya? Ahora, defunción en emergencia. Ocurre un fallecimiento. Muerte por causa externa violenta, Ministerio Público. Toda muerte por causa externa o violenta, Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo lleva a negociación médico legal y el médico legista le da el certificado de función. Ya. Muerte por causa externa, no. ¿Han pasado más de 24 horas? No. Menos de 24 horas. ¿Tiene médico tratante? Sí. El médico tratante certifica. Entonces, el médico tratante, ven, si hay médico tratante, él va a certificar, salvo que sea violenta, ¿no? Y ahí lo mandan al Ministerio Público. Ya, no tiene médico tratante y tiene menos de 24 horas, llamen al Ministerio Público para que le hagan el médico legal y el médico legista le dé certificado de función. Ya. ¿Han pasado más de 24 horas? Sí. ¿Se ha establecido la causa de muerte? No, necropsia clínica. Y si hay acá alguien que le haga la necropsia clínica, ese médico le va a dar el certificado de defunción. ¿Se ha establecido la causa de muerte? Sí. ¿Quién lo emite? El médico de la emergencia. ¿Ya? Bien. Otro. Defunción que ocurre en el domicilio, ¿ya?, de la persona. ¿Qué ocurre? El fallecimiento. La muerte por causa externa, Ministerio Público. Miren que la muerte por causa externa siempre es Ministerio Público. Ya, para que el Ministerio Público llame a medicina legal, le hagan la necropsia médico legal y les den el certificado de función, el médico legista. Ya. Ahora, muerte por causa externa, no. ¿Ha sido dado de alta hace menos de 24 horas? No. Ya. ¿Tiene médico tratante? Sí, el médico tratante certifica. ¿Tiene médico tratante? No. ¿Quién le da el certificado? El médico del establecimiento de salud de su jurisdicción. De repente tú, como tú sabes, ¿no? Ha sido dado de alta a menos de 24 horas. Si se ha sido dado de alta hace menos de 24 horas, por ejemplo, al día siguiente del alta, se procede como muerte hospitalaria, como la anterior. ¿Ya? Pues aquí ya de repente te están llamando a ti como médico examinista. ¿Ya? Si tienes médico tratante, él es el que siempre está llevado a dar, ¿no? Durante el traslado de un paciente, claro, de repente una referencia, ¿no?, una transferencia, ocurre el fallecimiento. Muerte externa o violenta, al Ministerio Público, médico legista, necropsia médico legal, el médico legista certifica. Muerte por causa externa, no. Ya, entonces es una muerte natural. ¿Es paciente referido entre dos instituciones de salud? No. Ya, si no es paciente referido entre dos instituciones de salud, ¿tiene médico tratante? Sí, el médico tratante certifica, pero no tiene médico tratante y no es es un paciente que está siendo referido o llevado entre dos instituciones que no son de salud. Entonces va al Ministerio Público para que le hagan la negociación médico legal y el médico legista certifique. ¿No? El paciente es referido entre dos instituciones de salud, dos hospitales, ¿no? Sí. ¿La ambulancia tiene médico? Sí. El médico de la ambulancia certifica. ¿Por qué? Porque el médico conoce al paciente, ¿no? ¿La ambulancia tiene médico? No. No. ¿Existe hoja de referencia? No existe hoja de referencia. Y la ambulancia no tiene médico, no existe hoja de referencia. ¿Qué causas de muerte le puede poner? Entonces le avisa a quién, al Ministerio Público, para que ellos hagan, en este caso, la certificación a través de medicina legal. ¿Existe hoja de referencia? Sí. El médico de la guardia del establecimiento de salud que recibe certifica. Miren, se refiere al caso en el que el paciente es referido desde la otra provincia y es imposible el retorno del fallecimiento sin una certificación de defunción. Bueno, alguna parte de la ley dice que si es que es cercano, ¿no?, el traslado lo puede certificar o lo debe certificar, en este caso, el médico que refirió al paciente, ¿no es cierto? Pero muchas veces
para evitar un traslado, y generalmente estos traslados se dan dentro de provincias grandes, ¿no? El traslado es muy largo. Entonces, el médico de guardia del establecimiento es el que recibe, es el que certifica, siempre y cuando tenga una hoja de referencia donde haya, lógicamente, diagnóstico, ¿no? De posibles causas de muerte, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Doc, Adelante, adelante. dale, Sam. Sí, adelante. Bueno, yo quería comentar que había una pregunta en el chat que decía que A es ver. una muerte por causa externa. Justamente era también mi duda. Muerte por causa externa es una muerte por causa violenta. Por ejemplo, alguien viene y me dispara y me mata, esa es una causa externa. Muerte por causa natural es una muerte por una enfermedad. Por ejemplo, un infarto. Ya, por ejemplo, un cáncer. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que debíamos, la clase de muerte lo vamos a llevar a, creo que el 30, ¿no? Porque la próxima semana, no, el 28, hacemos la clase de necropsia. El problema es que la clase de muerte debimos haberlo llevado antes de eso. Ya, causa de muerte violenta, causa de muerte externa, es algo externo. Por ejemplo, que alguien agarre un cuchillo y ¡pah! Me corta el cuello. Esa es una causa de muerte violenta o externa. Causa de muerte natural, por ejemplo, un cáncer. ¿No? Cáncer de próstata que hizo metástasis. Ya esa es causa de muerte natural o patológica o por una enfermedad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doc, Sí. pero usted dice, ¿no? Por ejemplo, si es justamente por causa externa, se da parte del Ministerio Público, pero y si supondo justamente ¿no? una situación en que no me es factible entrar en contacto en este momento, entonces el propio médico que está ahí, por ejemplo, si soy la serumista, no puede hacer el examen médico legal en ese caso, en la víctima, ¿no? El examen médico legal, la necropsia médico legal, el levantamiento de cadáver se da se da ante una solicitud de una autoridad. Ya, tú no puedes hacer una necropsia médico legal sin que una autoridad te lo solicite. Tú puedes Entiendo. tener, sí, tú puedes tener toda la intención, toda la buena intención, ya, pero no olviden que la fiscalía es en este caso la autoridad que da ¿cómo se llama? La legalidad de los hechos. Si yo me adelanto a hacer por ejemplo, estoy tratando de comunicar con el fiscal, no me responde. Ya, para ir a hacerlo más rápido, lo voy haciendo la necropsia. Y el fiscal me puede denunciar. ¿Por qué? Porque ya estoy, en este caso, ya estoy manipulando una prueba que puede ser el cadáver. Doctor, pero es mi pata, es el fiscal, mi pata, yo lo conozco, lo hemos pasado con ella, ¿no? Con él o con ella, ¿no? Pero en aspectos jurídicos hay que tener cuidado. Puede ser que no diga nada, ¿no? Porque de repente están acusando de una muerte, por ejemplo, el esposo. Y el abogado del esposo puede decir, oye, ¿por qué el médico ya empezó la necropsia si no está el fiscal? ¿No? ¿Qué busca? ¿A quién está apoyando? ¿A quién está favoreciendo? Y eso no es un acto correcto. Tú puedes tener toda la intención, pero en aspectos legales hay que tener, en este caso, una visión global de la legalidad. Y el fiscal es el que da la legalidad de los hechos. ¿Ya? Entendido. Incluso, Gracias. incluso, sí, antes de eso en tanatología vamos a aprender, ¿no? Todavía no llevamos tanatología acá, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay que, igual levantamiento de cadáver, te avisa el fiscal. Tú vas a enterarte primero, ¿no? Incluso de repente tú le avisas para que él, ya coordinando con él, te mande un documento, incluso, y vas al levantamiento. Y lógicamente cuando llegue, si no llega el fiscal, lo esperas, ¿no? A veces demora, ¿no? Lo aíslan, van a aprender el levantamiento de cadáver, no sé si ya lo han llevado, pero lo aíslan y ahí estás. Llega el fiscal, él ordena, doctor, ingresa, ingresa, ya ingresamos. ¿Ya? Muy bien, hay que tener cuidado con eso. Gracias por la pregunta. Doctor, una pregunta. Sí, Yulesi. En el caso de que, bueno, hago el levantamiento de cadáver, vienen los familiares y no permiten, o sea, no quieren que se haga necropsia, así el fiscal lo amerite, sí tengo que hacerlo. Lo que pasa es de que ahí está el fiscal, es la autoridad. Tú le echas la pelota a la autoridad. ¿Ya?
Muchas veces el fiscal también se muere de miedo, ¿no? La gente, en realidad en provincia no les gusta hacer la necropsia. Y si el fiscal no quiere que le hagas la necropsia, quiere que emita un certificado, que él te haga un documento, ¿no? Que debido a la epidemia del COVID, debido a la convulsión social, no se le hace, y que la doctora Yulei y Madeleine, por favor, emita el certificado de función. Entonces tú le pones ahí, hay un ítem sin haberlo atendido, ¿no? ¿Se le hace la necropsia? No. ¿Ya? En este caso, causa de muerte violenta, ¿no? En investigación o no se precisa, ¿no? Y ese documento que te da el fiscal, lo guardas. Cualquier problema, cualquier denuncia, cualquier situación, pum, lo presentan. El fiscal me dijo que le haga que le haga certificación. No es lo correcto, pero en algunas situaciones puede ser, ¿no? Factible. Ustedes saben que la ley está, pero también hay que interpretarla, ¿no? Hay unos juristas muy, en este caso, pegadas a la ley, pero la ley hay que interpretarla, ¿no es cierto? Entonces hay que darle una salida, ¿ya? Pero tú, para en este caso, salvaguardar ¿cómo se llama? En este caso, tu interés, ¿no? Tu interés normativo, tu interés como defensa. Doctor, usted hágame un documento, lo firma y me ordena que yo le hago el certificado y se lo hago. Pero ya lo tienes que te ordenó. Y él lo hace. Una vez, también igual, una ex alumna me dijo así, y el fiscal se lo hizo, ¿no? Le ordenó que haga el certificado de función. Ahí está, lo hizo. Pero ese digo, guarda, ¿no? Lo guardó en la historia clínica del paciente, ¿no? De la persona, de la familia, porque creo que historia clínica por familia, ¿ya? Y una copia para él. Cualquier momento, tú lo sacas. ¿Ya? Doc, otra duda más. Sí, Después del levantamiento del cadáver, ¿cuánto tengo un tiempo definido para realizar la necropsia o no? no, no. Puede demorarte la necropsia lo que tú desees. En general, en promedio nos demoramos 2 horas, pero depende del caso. Yo he hecho un caso de un baleado de 20 balas entre orificios de entrada y salida, ¿ya? Que me demoraron como 12 horas la necropsia. Pero tú puedes nadie te apura, no hay un tiempo. Generalmente las muertes naturales es más rápido, más fácil. La necropsia, como vamos a ver, creo que el 28 tenemos la clase de necropsia, ¿ya? Por favor, no falten, ahí hay bastantes datos que hay que darles, ¿ya? Y vamos a ver, es que es importante, interesante la parte de necropsia. Pero tú puedes demorarte todo el tiempo que requiere. Claro, el problema es la familia que está esperando, ¿no? Pero tienen que darte toda tu libertad, por ejemplo. La necropsia del señor Abimael, ¿saben que se murió? ¿Ya? Creo que duró hasta las 2 de la mañana y media. ¿Ya? ¿Y a qué hora empezó? Creo que empezó a las 8 de la noche. ¿Se imaginan? ¿Y por Sí, qué? doctor, gracias. ¿Y por qué duró la necropsia de Abimael tanto tiempo? Es que ahí había que aplicarle un protocolo de tortura, ¿no? Un protocolo, no de tortura, perdón, un protocolo de muerte en custodia. Es una persona que murió en custodia de alguien. Y hay protocolos internacionales que cumplir. Ya, por eso demora más que de repente una persona que fallece por una neumonía, por un infarto. Eso yo lo hago en 1 hora. Pero un caso de una muerte, ¿no? ¿Cómo se llama? De este tipo, de esta envergadura y de este alcance internacional, porque hay organismos internacionales de derechos humanos que pueden estar detrás, se tiene que aplicar el código, en este caso el protocolo de muerte en custodia, ¿ya? Entonces, bueno, hablar de tanatología y de necropsia vamos a ver la otra semana, la semana de necropsia. Por eso yo le hago propaganda a mi clase de necropsias la próxima semana. Vamos a ver qué pedir en cada necropsia, ¿ya? Bueno, lo más frecuente es también, ¿no? Por el entorno. Entonces, médico que corresponde certificar la defunción por causa natural, no se olviden, si hay médico tratante, el médico tratante. Con asistencia médica, en la mayoría de veces, el médico tratante que venía prestando la asistencia al paciente, o el médico que constata la defunción en la ausencia del médico tratante en un establecimiento de salud, ¿ya? Será el médico asistente de turno o en el servicio hospitalario. Eso es un resumen de lo anterior. Donde estuvo internado o se produjo la muerte, ¿ya? En caso de ausencia de este médico asistente, será el médico de guardia.
o el médico al final designado por la institución o por el jefe. El médico del establecimiento de salud del primer nivel de atención en cuya jurisdicción ocurrió la defunción, también puede ser, ¿no? Con asistencia médica. En su ausencia, cualquier médico que exista en la localidad donde ocurrió la defunción, generalmente el médico seguridista. Sin asistencia médica, la directiva administrativa número 216 del MINSA, esta directiva administrativa establece que el procedimiento para la certificación de las defunciones o la que haga sus veces no establece específicamente esta situación. No obstante, la norma señala que la certificación de la defunción la puede hacer cualquier médico que constata la defunción. No necesariamente el médico tratante cuando no existe. ¿Ya? Pueden haber constatar la defunción, se puede constatar. Ya, y las muertes, la certificación de la defunción por muerte externa o por muerte violenta, ¿quién lo hace? Medicina legal. El médico legista. El Ministerio Público a través de medicina legal. Diferentes divisiones médico-legales y en las localidades sin división médico-legal, cualquier médico de la localidad que designe quién, el fiscal. Si no hay médico legista, ¿quién lo hace? El médico de la zona, ya, previa asignación de quién? Del fiscal o del Poder Judicial. ¿Ya? Del Ministerio Público o del Ministerio o del Poder Judicial. ¿Ya? Ahora, acá tenemos ítem para el certificado de función. ¿Ya? De manera virtual. El fallecido está referido a la identificación de fallecido, está referido a la identificación de la persona, ¿no? Que ha fallecido, lógicamente. El médico debe ingresar el número de documento de la identificación del fallecido, inmediatamente el sistema de SINADEF va a devolver los datos concernientes a la identificación de esta persona, o sea, con su número de DNI. ¿Ya? En la parte del fallecimiento contiene los datos del fallecimiento, el lugar, la fecha, la hora, entre otros aspectos, ¿no?, epidemiológicos del lugar del fallecimiento. Las causas de la función donde se registran las lesiones o enfermedades que produjeron la muerte contribuyeron a su ocurrencia. De ser el caso, se activan las secciones especiales en caso de muertes de mujeres en edad fértil o en caso de muerte por causa externa o violenta. ¿Ya? Hay una parte estadística, se registran los datos estadísticos complementarios, como si estado conyugal, dirección de residencia habitual del fallecido, el nivel de instrucción, la ocupación, el grupo étnico. Esto nos puede ayudar ¿quiénes? Estos datos nos puede ayudar ¿quién? Los familiares. Ocupación, por ejemplo, nivel de instrucción, ¿no? Una parte profesional se encarga automáticamente, se carga los datos del médico que certifica, ¿ya? Aquí van a estar sus datos de colegiatura, pues. El único campo a registrar es para indicar si el médico atendió el fallecimiento en su enfermedad o solo constató la defunción. Hay que ver ahí si tú lo atendiste estando enfermo o solo constataste la defunción. La mayoría de veces solamente se constata. ¿Ya? El de papel casi es parecido. Certificación de la defunción, propiamente dicho, esto tiene dos secciones. La identificación del fallecido y los datos del fallecimiento. ¿Ya? El informe, el informe estadístico de la defunción tiene 9 partes, ¿no? El lugar del procesamiento de la defunción, la identificación del fallecido, el tipo de seguro o financiador del salud, los datos del fallecido, características sociodemográficas, que también algunos datos, como les digo, son datos de familiares. La residencia habitual del fallecido, lugar y fecha y hora de fallecimiento, las causas de defunción, que es lo que vamos a ver ahora y que es el ítem más importante de acá. Muerte de mujer en estado de gestación, parto, puerperio, los datos de la persona que certifica la defunción, en este caso el médico. ¿Ya? Ahora, dentro de las causas de la defunción, o sea, causas de la defunción, ¿qué tenemos? La causa inmediata o final, o directa. Dentro de la causa de defunción, por lo general aparecen 3. ¿Ya? Primero es la causa final o causa directa, la que inmediatamente causó la muerte. ¿Ya? Causa intermedia, interviniente o antecedente es la que antecedió la causa final. La causa básica es lo que empezó todo el proceso de la muerte. ¿Ya? La causa básica es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que llevaron directamente a la muerte. ¿Ya? O de repente el suceso que ocasionó el hecho violento que lo llevó a la muerte. ¿Ya? Causa contribuyente es la que se anota en la parte 2, en la parte de abajo. Hay una parte, ahorita vamos a ver, pero en la parte de abajo, que la causa contribuyente no contribuyó en este caso, o contribuyó indirectamente, mejor dicho. ¿Sí?
La causa contribuyente contribuyó de manera indirecta, no de manera directa en la muerte, pero estaba presente esa enfermedad en el momento de la muerte. ¿Ya? Se anota en la parte 2, esto es un proceso que dificulta el tratamiento o la afectación, la evolución de la causa básica y sus complicaciones, pero no está relacionada con las que llevaron directamente a la muerte. ¿Ya? Vamos a verlo acá en algunos ejemplos simples. Acá está. ¿Ya? Miren, acá está la causa directa final. Así aparece. Un ítem 1 y un ítem 2. Ítem 1, enfermedades que conducen directamente a la muerte, y la parte 2, que es esta de acá, causas contribuyentes o comorbilidades, que no están en relación directamente con la muerte, pero que están presentes en el paciente, en este caso, el fallecido en este caso. Acá hay que poner las horas, ¿no? De manera correlativa. Muchas veces, identificando la historia clínica, identificando las horas, vamos a poder armar el rompecabezas de acá de las causas de muerte. Causa básica. Esto es lo que inició todo, el proceso de la muerte. Causa interviniente, o causa intermedia. Algunos pueden poner 2 causas intervinientes, otro 1, ¿ya? Y al final, el que es en la parte más superior, la causa directa o final de la muerte. Esto es lo que llevó directamente a la muerte. Doctor, ¿necesariamente tengo que rellenar todos los renglones? No. Puede haber una causa básica y causa directa o final de frente, nada más. No hay que dejar ningún espacio vacío. Algunas veces la causa básica es la causa final igual. Y solamente relleno acá, en esta línea, la A. No, esto de acá está vacío. Vamos a verlo en algunos ejemplos. ¿Ya? Esto es lo que hay que aprender más. Y en la práctica, en su, ¿cómo se llama? En sus clases de práctica, se va a hacer esto. Ya se va a hacer esto, básicamente, cómo rellenar esto, cómo sacar las causas. Emplear en casos que se proceda a los apartados especiales del certificado de función. Muerte de mujer en edad fértil y muerte por causa accidental o violenta. Ya. Miren, causas de la defunción. En estos casos especiales, por ejemplo, el caso de muerte violenta por causa externa especifica si fue suicidio, homicidio, accidente de trabajo, o accidente o investigación. ¿No? Bueno, tendrías que tener una certeza que fue homicidio, suicidio, ¿no? O un accidente. O en todo caso ponerle en investigación, ¿no? O ignorado. ¿Ya? Muerte de mujer en estado de gestación, parto y puerperio. ¿Cuándo se dio? ¿Durante el embarazo? ¿Durante su parto? ¿Durante su puerperio? ¿No? La defunción materna tardía, o sea, de 43 días a 364 días, o es ignorado. La edad gestacional, ya, de 22 semanas a más, edad en semanas, o ignorado. No sabes la edad gestacional. ¿Realizó control prenatal? Sí, no. ¿Cuenta con controles? Si sabes, lo pones. Tiempo de hospitalización en días, si es que está en un hospital, la señora que está gestando y falleció ahí. Ya, estos son los apartados especiales, ya, que también se rellenan. Entonces, aquí tenemos lo que se llama, ¿cómo llenar? Las causas a ser anotadas en el certificado de función general o fetal son enfermedades, pero también pueden ser lesiones que causan la muerte o contribuyen a ello. Además de circunstancias del accidente, que empezó todo, o la violencia que condujeron a las lesiones que causaron la muerte. ¿Ya? El médico debe registrar las causas de muerte anotando solo un diagnóstico por línea. ¿Ya? Y lógicamente los diagnósticos tienen que tener CIE-10. ¿Ya? El médico debe identificar, en primer lugar, la causa directa o la causa final, la que llevó directamente a la muerte. ¿Ya? La cual debe ser consecuencia de las otras subsecuentes. ¿Ya? La causa es antecedente. Y mencionando en último lugar la causa básica. La causa básica es lo que empezó todo el proceso hasta llegar a la muerte. ¿Ya? Se debe establecer una secuencia de abajo hacia arriba. Algunos lo llaman también de abajo hacia arriba, claro. Algo que empieza en la causa básica, continúa la causa intermedia y la causa final es lo que definitivamente lo llevó a la muerte. ¿Ya? La causa básica de la función es la última que se registra y puede corresponder a la misma causa directa o final, o puede corresponder a la primera causa antecedente, o a la segunda causa antecedente, o a la tercera causa antecedente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La causa básica puede estar presidiendo la causa intermedia y una causa final. Puede haber una causa básica o una causa final,
de frente. O la causa básica puede ser la causa final incluso. ¿Ya? En ninguna de estas situaciones se deja espacios vacíos. ¿Ya? No es obligatorio registrar todas las líneas y no se debe dejar ninguna línea en blanco. ¿Ya? En la parte 2, o sea, en la parte de las enfermedades contribuyentes, son enfermedades que tenía de repente el paciente, pero sin embargo no tuvieron nada que ver en la muerte. ¿Ya? O de repente retardaron el tratamiento. ¿No? En la parte 2, el médico debe registrar otras condiciones mórbidas preexistentes que contribuyeron a la muerte, pero que no tuvieron una relación directa con la muerte. Ya pueden estar ahí, pero de repente no fueron directamente el causante de la muerte. En la muerte por causas externas, el médico legista, el médico bajo orden judicial a cargo, debe colocar como causa básica de la muerte la circunstancia o el accidente o la violencia que empezó todo, responsable de la lesión que causó la muerte al final. ¿Ya? El tiempo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte, Hay que también colocar la codificación del CIE-10, ¿ya? La Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Qué quiere decir? De que nuestras causas de muerte tienen que estar dentro de la clasificación del CIE-10, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, creo que acá ya vienen ya los... Ajá. A ver, bueno, más o menos es así, miren. Empezamos por acá, ¿ya? Algunos empiezan desde acá, ¿no? Desde abajo. El cáncer de pezón de la mama hizo todavía de hace un año hizo de repente metástasis, ¿no? Que hizo un cáncer secundario en el fémur, ¿no? Ese cáncer secundario en el fémur de 2 meses ocasionó una fractura patológica en el fémur, ¿ya? Y que esto lo llevó en 2 días a una embolia pulmonar que le causó la muerte en horas, ¿ya? Aparte, este señor o esta persona tenía hipertensión arterial esencial y obesidad mórbida, ya que sin embargo de repente no tuvieron una relación directa con la causa de la muerte, estaban presentes en el momento, como diagnóstico, como patologías, como enfermedades en el momento en que falleció esta persona. La obesidad de hace 10 años y la hipertensión arterial de hace 5 años. Entonces, acá lo que interesa epidemiológicamente es esto, cáncer de mama. Entonces, las instituciones tienen que actuar epidemiológicamente, hacer, en este caso, planeamientos estratégicos para evitar o para prevenir, en este caso, para prevenir, perdón, el cáncer de mama, que al final lo llevó a la muerte. ¿Ven? Entonces, ahí tienen la finalidad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la causa básica. Miren, este es ¿cómo se llama? El registro de las causas. Un diagnóstico por línea. ¿Ya? Acá van las horas. Aquí tenemos la causa básica, causa intermedia o interviniente y la causa directa o final. Esto es lo que finalmente llevó a la muerte del paciente, ¿no? Las horas. Esto es la causa intermedia. Y aquí se nota la causa básica. ¿Pueden haber 2 causas intermedias o intervinientes? Sí, y una causa básica. ¿Ya? Puede haber de repente causa directa o final y causa básica y sin anotar causa interviniente o intermedia, sí, pero no dejaría yo espacio, la causa básica iría acá. Puede haber de repente causa básica o causa final de frente, o causa básica, perdón, de frente, sí, puede estar acá, pero ya no lo rellenaría acá. No puedo dejar algún espacio en blanco. La causa contribuyente es en alguna patología que no intervinió directamente, pero estaba presente en la muerte. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Mujer de 50 años de edad fue admitida en el hospital o establecimiento de salud presentando vómitos de sangre. ¿Ya? Vomitaba sangre a su ingreso. A su ingreso fue diagnosticada por hemorragia por varices esofágicas e hipertensión portal. Ya, miren, ahí está de rojo todavía lo más resaltante, ¿no? Además, la mujer fue diagnosticada de cirrosis hepática hace 5 años. Ya, hace 5 años ya tenía una cirrosis hepática. Y tenía una historia de infección por hepatitis B hace 10 años. Ah, ya. 3 días después ella murió. O sea, su ingreso, ¿qué tenía? Vómitos, sangrando, con sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Por varices esofágicas e hipertensión portal. ¿Ya? Pero esa señora tenía un diagnóstico de cirrosis y tenía una historia de una infección por hepatitis B de larga data, de más o menos 10 años. Vamos a ver. ¿Cuál será la causa básica, lo que directamente llevó a la muerte? Hepatitis B sería la causa básica, ¿no? Ajá.
Ya, pero primero vamos a ver la causa final. Entonces, todo arrancó con la hepatitis B, ¿no es cierto? Pero la causa final que lo llevó a la muerte, ¿qué me dice? La hemorragia digestiva alta. Hemorragia de varices esofágicas, ¿ya? Hemorragia de varices esofágicas. Eso tuvo una duración de 3 días, ¿ve? ¿Y qué provocó la hemorragia de varices esofágicas? La hipertensión La portal. hipertensión del portal, ¿no es cierto? Que también tuvo 3 días. Hipertensión, se rompió y produjo la hemorragia. ¿Y qué produjo la hipertensión? La cirrosis. La La cirrosis. cirrosis hepática, que tiene un tiempo de más o menos 5 años. ¿Y qué ocasionó la cirrosis? La hepatitis B. La hepatitis. Bueno, ahí dice hepatitis B, ahí, hepatitis B de hace 10 años. ¿Ven? La hepatitis ocasionó la cirrosis. La cirrosis, la hipertensión portal. Y esto, la hemorragia de varices esofágicas, y se murió. ¿Ya? Doc, en este ¿verdad? caso, perdón, Dígame. en ese Diga. caso, entonces, la causa básica no debería ser la hepatitis B. Sí, hepatitis B. Ujú. Y la Hepa- cirrosis sería como intermediaria. Intermedia. Ah, ya. La hipertensión también intermedia y que la causa directa es la hemorragia de la varices esofágicas, se murió de eso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la hepatitis produjo la cirrosis, y la cirrosis la hipertensión portal, y esto la hemorragia, y se murió. ¿Ya? Algunas veces tenemos por historia clínica ya la evolución de ¿qué? Del tiempo. ¿Eh? Del tiempo. A ver, perdón. A ver acá. Hombre, 62 años, diabetes mellitus 2, muere tras una hemorragia cerebral. 2 días antes de su fallecimiento diagnosticado de hipertensión arterial secundaria. ¿Ya? Y un mes antes presentó pielonefritis crónica, de naturaleza infecciosa, que desarrolló debido a una hipertrofia prostática benigna, que padecía desde hace un año antes. ¿Ya? Ajá. ¿Cuál es la causa final, la que le produjo directamente la muerte? ¿Cuál? La hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral. Claro, la hemorragia cerebral. ¿Ya? La hemorragia cerebral. ¿Y qué produjo la hemorragia cerebral? La hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial. ¿Ya? Pero esa hipertensión arterial, ¿producto de qué fue? Puede ser ¿Ya? relacionada con la diabetes, ¿no? Ya, la pielonefritis crónica debido a una infección. Pielonefritis crónica infecciosa, pielonefritis infecciosa. ¿Ya? Y esa pielonefritis, ¿por qué se dio? La diabetes. Por La hipertrofia de próstata produjo la pielonefritis. ¿Cierto? La pielonefritis produce la hipertensión, esto es la hemorragia y se diferencia. Doctor, ¿y dónde entra la diabetes? En ¿La diabetes contribuyentes. intervino directamente en la muerte? No. ¿Pero estaba presente en el paciente? Sí. En la diabetes mellitus. ¿Ya? ¿Ya? Así van a ir armando. ¿Ya? Esto contribuyó a esto. A ver, vamos a ver. ¿Cómo más? Un hombre de 56 años de edad presenta dolor precordial intenso, por lo que es conducido por sus familiares a la emergencia. Le realizan un electrocardiograma y le realizan exámenes de enzimas, confirmándose el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Ya? El paciente fallece a las 3 horas de haber iniciado los síntomas. Durante la entrevista a sus familiares, estos indicaron que el paciente no sufrió ninguna enfermedad y no tomaba de manera regular ningún medicamento. Y no había acudido al médico durante los últimos 5 años. ¿Cuál es el único diagnóstico que tenemos aquí? Infarto agudo de miocardio. Ya. ¿Cuál es la causa final? El infarto. Ya. Esa sería la causa final y la causa básica. No hay otra. ¿Y un infarto te puede matar? Sí, claro. Claro. Aquí no hay otra causa más. Al menos en lo que esto nos indica, ¿no? El infarto agudo de miocardio sí se puede poner como causa de muerte. No es paro cardiorrespiratorio, pues, no es paro cardíaco, es diferente. Es infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Miren, uno de causa violenta o externa, ¿no? Varón de 25 años, técnico de construcción, estaba trabajando cuando sufrió caída de un andamio.
Se cayó. Fue recogido por los servicios de SAMU y lo condujeron al hospital, donde es operado por un traumatismo encefalocraneano. Murió 3 días después. ¿Qué lo mató? Un edema cerebral producto. No se cayó. Edema cerebral. De 3 días de evolución. ¿Y esto qué lo produjo el edema cerebral? El traumatismo encefalocraneano. ¿Pero qué empezó todo eso? La caída de un andén. La caída. La caída de un andén, ¿no? Y, ¿qué más tenemos ahí? Lo operaron, ¿no? Paciente intervenido quirúrgicamente, paciente con intervención quirúrgica, paciente posoperado, ¿no? Un posoperado. Esa es una situación del paciente, pero que no contribuyó en este caso a los hechos de muerte. El fallecimiento de un hombre con traumatismo torácico consecuente a la perforación de la región precordial por proyectil de arma de fuego. Fallece aproximadamente 2 horas después del evento. ¿Cuál fue la causa final? ¿Qué quiere decir? Que le tiraron un balazo. El shock hipovolémico, sangró. ¿Producto de qué? De la perforación cardíaca. Perforación en la región precordial. El diagnóstico de perforación cardíaca. ¿Y qué empezó todo eso? La lesión o el Lesión por disparo arma de fuego. por proyectil de arma de fuego. Proyectil de arma de fuego. O disparo por proyectil de arma de fuego, lesión por proyectil de arma de fuego. ¿Ya? A ver. Paciente adulto mayor víctima de caída de escalera. Un ratito, discúlpeme. A ver, un ratito. Está la batería. Un ratito. Lo que pasa es que la batería se me está agotando. Un ratito. La batería. Paciente adulto mayor víctima de caída de una escalera que sufrió fractura de fémur, hospitalizado y sometido a cirugía. Evoluciona adecuadamente, pero adquiere infección intrahospitalaria y fallece 12 días por bronconeumonía. ¿Qué lo mató primero? La bronconeumonía. La bronconeumonía, bilateral bronconeumonía. Pero miren, así si yo pongo bronconeumonía sola, no me tiene ningún dato, no me da ningún dato. Tiene que ir acompañado con otros elementos para que tenga sentido. ¿Qué produjo esa bronconeumonía? ¿O qué elemento produjo esa bronconeumonía? La fractura de fémur, ¿no? El estado, en este caso, el estado de postración, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué me produjo la fractura de fémur? ¿Cómo se produjo la fractura de fémur? La caída de escalera. La caída de escalera. Ajá. La caída de escalera. Ojo que, miren, es cierto, la caída de escalera lo pueden poner acá, ya no le ponen acá el golpe de cadera, sino la caída de escalera de frente, ¿ya? También es válido. Entonces, las actividades de prevención, ¿qué es? Hay que tener en cuenta que las caídas de los adultos mayores, hay que cuidarlos, ¿ya? Doctor, una consulta. ¿Esta última frase, caída de escalera, tiene un CIE? Una clasificación internacional. Sí. Sí, como caída, puedes ponerlo como caída, ¿no? Como caída. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Como caída, ¿ya? Sí, tienen que buscar el CIE, ¿ya? Tienen que buscar el CIE. Lo más cercano al evento, ¿ya? Bueno, ¿qué no puedes hacer? Llenado erróneo. Evitar el registro de diagnósticos imprecisos, como que paro cardiorrespiratorio, ¿no? Todas las muertes que no son violentas tienen paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Ya? A ver, miren aquí. Mujer atendida en la emergencia a las 22 horas con un cuadro de hipotensión arterial, ¿ya? Hemoglobina de 7 gramos por decilitro, volumen globular de 28%. ¿Ya? Dolor a la palpación del abdomen, distensión y matidez abdominal al decúbito. A las 23 horas le realizan una laparotomía y recibe 2 unidades de concentrado de natriz. Durante la cirugía la paciente presenta paro cardíaco. ¿Ya? Durante la laparotomía se constató embarazo ectópico rótico, ¿ya?
Y miren que había puesto el colega que hizo esto. El abdomen agudo, ¿ya? Que llevó al choque hipovolémico, llevó al paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué tal si queda así? Lo puso así, pero ¿qué tal si quede de esta manera? En el embarazo ectópico roto, que identificaron en la laparotomía, que ocasionó el choque hipovolémico, ¿ya? El sangrado, ¿no? ¿Qué le ocasionó, de acuerdo a esto? La hipotensión, de hemoglobina baja, volumen globular bajo, una falla multiorgánica. Solo a esta falla multiorgánica no nos dan ningún dato, pero acompañado de otros elementos, en este caso, sí. ¿Ya? Miren, acá, por ejemplo, la intervención es en controlar los embarazos ectópicos, ¿no? Y ver ¿cómo se llama? La frecuencia de embarazos ectópicos que pueden causar muerte, ¿no? ¿Ya? Recomendaciones, capacitación de los médicos en el correcto llenado del certificado de función, implementación de SINADEF en los establecimientos de salud con acceso a Internet y distribución de los formatos de papel del certificado de función general y fetal. Por eso es que nosotros cuando lleguemos a nuestros establecimientos de salud, pues tenemos que tener en cuenta primero, si es que tenemos primero los formatos de papel y después, si no tenemos nuestro usuario y contraseña del SINADEF, pues tenemos que solicitarlo para evitar pues que en el momento que nos toque hacer certificado de función estemos correteando o como locos tratando de conseguir nuestro usuario y contraseña de SINADEF. Ya, que son cosas que pasan, como le digo, que hay varios alumnos, exalumnos que nos han llamado de ese. No. Primera conclusión. Muerte violenta, ya, muerte violenta, avisar al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que le hagan una necropsia médico-legal y le den la certificación al médico legista. O si no, para que la Fiscalía autorice para emitir el certificado de función, previa autorización judicial. ¿Ya? Siempre evaluar al cadáver, ¿ya? Al cadáver, hay que siempre evaluarlo. Por más de que nos parezca que lo hemos tratado, tiene cáncer ya metastásico en todo lado, pero murió en su casa, hay que evaluarlo, hay que verlo, hay que ver el cuerpo. No vaya a ser de que pueda tener una muerte violenta, una muerte por un elemento extraño, ¿no? Arma de fuego, una asfixia mecánica, una asfixia tóxica, le han dado un veneno y se muere el viejito. ¿Ya? No dar certificado de funciones, pues, para la ayuda de la epidemiología, pues, con terminología vaga, ¿no? Que no tenga un sustento aprovechable para las autoridades. Y el certificado de médico, pues, hacerlo siempre y cuando nosotros tengamos, ¿no? Hagamos hecho la evaluación médica del paciente, ¿ya? Y en este caso, dándole el descanso médico, los diagnósticos que requieran, ¿ya? Nada de favorecer, pues, ¿no? De un día más, un día menos, ¿no? De acuerdo al criterio médico, ¿ya? Porque esos documentos pueden ser auditables, no solamente de manera, en este caso, administrativa, sino también judicial, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta sobre el certificado médico. Sí. Si el paciente viene a la consulta y su enfermedad no amerita el descanso médico, pero el estar en la consulta no puede atender a su trabajo en el mismo horario, ¿no? ¿Eso se atribuye a darle un descanso médico por ese día que estuve en consulta? Es tu criterio como médico, pero si no es atribuible a dar descanso médico, no le daría. Muchas veces en nuestro trabajo nosotros pedimos permiso para ir a una atención médica y luego regresar. Y la constancia de atención, el pago por la atención, ¿no? Eso en nuestro trabajo pues determina que hemos ido a la atención médica. Sin embargo, que podemos regresar a trabajar. Ponte que le dieron tiempo para ir a la atención médica de 10 a 12, y para ti no amerita que haya descanso médico, no le das, ¿no? Pero sin embargo, la receta que tú le das, ¿no? Hasta el certificado puede haber indicándole el diagnóstico y el día de evaluación sin descanso médico, y
con eso puede justificar su asistencia Esto, al, ¿cómo se llama? Al consultorio. Ok. Pero, Y otra, claro. ajá. Sí, adelante. Otra pregunta también sobre el certificado médico. Si yo, por ejemplo, en la situación de COVID y una enfermedad así infectocontagiosa, yo quiero dar el descanso médico o entiendo que esa persona necesita aislarse, por ejemplo, pero el paciente no lo quiere porque él quiere seguir trabajando por cuestiones de trabajo. Él puede negarse a recibir ese descanso médico. ¿Cómo hacen esa situación? Claro, ahí una indicación tuya, por ejemplo, es el aislamiento, que está en la historia clínica. Eso lo vas a poner en tu historia clínica, en tu evolución. Ya, y como digo, la certificación médica es a solicitud de qué? De la persona, ¿ya? Ahora, ponte que tú estás en haciendo medicina ocupacional, ahí sí se tendría que hacer un trámite ¿cómo se llama? De poner, informarle al jefe, en este caso, de la institución, haciéndole constar, pues, del tratamiento de aislamiento. Ahora, sí debe constar en la historia clínica, ya que tú le estás dando un tratamiento, en este caso un descanso en cuarentena, por ejemplo, en su domicilio, ¿no? Para evitar exposición. Pero tampoco le puedes, en este caso, obligar, porque igual tú te puedes dar un certificado y él nunca lo hace llegar, ¿no? Lo rompe, Ajá. Entonces, pero sí en historia clínica tienes que estar bien detallado ahí, ¿no? Okay. Ahora, lo que haga deja de ser el paciente y ya es responsabilidad de él, ¿no? Así es. Bien. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Doctor, una sí, consulta. adelante. Lidia. Sí. Gracias. Entonces, nosotros podríamos solicitar el código y usuario o usuario y contraseña para el SINADEF cuando seamos médicos colegiados, ¿verdad? Claro. Médicos colegiados, Chévere. titulados, colegio médico. Chévere, doc. Y el otro es, para que estemos capacitados, como mencionaba en las últimas diapositivas, ¿debemos ser médicos oficialmente o es que aún siendo estudiantes de medicina podemos ser capacitados? Miren, hay una capacitación, las facultades de medicina tienen un tema de certificado de función y certificado médico. Certificado de función como este. Otro es cuando ustedes antes de recibir la graduación, ya reciben capacitación de código de ética y deontología del Colegio Médico del Perú, la Ley General de Salud, y llenado el certificado de función. A nosotros muchas veces los médicos legistas nos invitan para hacer esas capacitaciones. De ahí nos vamos a encontrar con nosotros cuando ustedes vayan a hacer eso, antes de ser con todos los alumnos, ¿no? Y se le da estas capacitaciones, ¿no? El colegio médico también te lo da, ¿no? Generalmente antes ¿cómo se llama? De ir a tu segundo. Yo sé que algunas veces se podrían olvidar de algunos aspectos normativos y jurídicos del aspecto médico, del acto médico. Por eso es que generalmente antes de que te den antes de que te colegien, ¿no? Antes de que hagas el juramento hipocrático y que seas ya médico, colegiado, porque la universidad te da tu título, luego el colegio te da la autorización de ejercicio. Ahí hay como una especie de unas charlas en este caso de educación, no de educación, sino de reconocimiento, para recordar, ¿no? Dentro de ellos está el reconocer y leer el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. La Ley General de Salud, certificación. Que algunas veces nos han invitado para hablar de necropsia, responsabilidad médica, levantamiento de cadáver, certificado de función. No tanto, y integridad sexual también, que son los temas que ustedes más van a ver en la parte médica. Chévere, doc. Gracias por el dato. Sí, entonces siempre nos invitan por ahí, de repente desde aquí a ¿cuándo ya se gradúan? 2, 3 años, creo, ¿no? Pues estamos viendo. Así es, muchachos. Bueno. Sí, doc. Sí, ¿alguna otra pregunta ya para terminar? Entonces, los compañeros, los alumnos que no les falta la asistencia, que no les he tomado, se pueden quedar todavía para yo tomarle la asistencia, ¿ya? Y con los demás compañeros nos estamos viendo en la próxima oportunidad, creo que es el 28, para hablar acerca de necropsia. No se olviden, le hago propaganda a mi clase de necropsia. Va a estar interesante en el aspecto de cómo hacer la necropsia y qué pedir de acuerdo a cada necropsia, ¿ya? Ya, muchachos, entonces gracias por su atención, nos vemos en ese día. Los que les falta la lista se quedan para pasarles. Gracias, muy amables, nos vemos. Muchas gracias, muchas bendiciones.
De igual manera. Gracias, doctor. Gracias, doctor.